Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos desde hace muchísimo tiempo a través de la pantalla de BTV para la Cámara de Transporte del Uruguay. Cuando nosotros éramos chicos y jóvenes, muchísima gente de nuestra generación estará de acuerdo con lo que vamos a decir, y pasábamos por una obra en construcción, veíamos dos grandes sectores. Uno, una enorme máquina haciendo hormigón, la máquina esa que giraba, y la otra, una enorme cantidad de tablas de las famosas tablas de encofrado. Si ustedes reparan, ha evolucionado la construcción como casi todo en la vida ha evolucionado. Pero si ustedes reparan ahora, casi que no se ven eso, se ven capaz que grúas que levantan unas cosas de un lado y las ponen en el otro. ¿Por qué todo esto? Porque la construcción evolucionó de una manera gigante. ¿Y por qué viene toda esta introducción? Porque estuvimos conociendo por dentro una fábrica de hormigón premoldeado. Schmidt es un hombre que hace muchos años fundó una empresa que al principio, como todas, empezó de a poquito, con grandes sacrificios, con grandes desafíos, y que hoy está siendo una de las más importantes que proporciona hormigón armado para edificios, para puentes, para de todo un poco. Entonces vamos a comenzar en esta charla con su director, Oscar Schmidt, preguntándole cómo fue que hace tanto tiempo ya se le ocurría fundar algo así como lo que les acabamos de decir, una fábrica de hormigón prearmado o premoldeado. Bueno, Fernando, un gusto recibirlos en la nueva planta aquí en Barros Blancos. ¿Cómo se me ocurrió esta empresa? Estaba en Montevideo antes, ¿no? Estamos en Carrasco Norte, camino Servando Gómez, el Carrasco Polo Club, sí. ahí atrás. Sí. La fábrica esa se fundó en 1997, pero arrancamos, la sociedad anónima viene del 96, o sea, el año que viene vamos a cumplir 30 años. Y el origen es que yo de profesión soy ingeniero industrial, mecánico, y trabajaba en el mundo, en realidad en una curtiembre Braná, sociedad anónima. O sea, por Santa Lucía. Por Santa Lucía. Y yo ingeniero recién recibido, y la verdad que justo me contrataron y me contaron que iba a haber un desarrollo tremendo, y de hecho lo fue. Pasamos, me acuerdo, de 250 cueros de producción diaria a 4.000 y proveedores de BMW, etcétera, etcétera. Lo que voy que hubo una cantidad de proyectos industriales enormes en esa época, y todos los proyectos, los cronogramas que yo armaba, viniendo máquinas del exterior y todo, se me caían siempre en la obra civil. La obra civil es lo que me atrasaba. Claro. Entonces yo como ingeniero estuve 8 años ahí y decía, tengo que hacer algo como ingeniero industrial. Porque claro, este rubro es de los civiles más que nada. Más bien. Como que decía, tengo que hacer algo para cambiar esto. Y en aquella época me puse a estudiar, no había internet todavía. Claro. Estuve averiguando y descubrí que los alemanes en la posguerra habían inventado los prefabricados de hormigón. ¿Y por qué lo hicieron? Descubrieron esto porque no tenían gente, no tenían plata y no tenían tiempo. Esas son las tres variables que este sistema de construcción logra optimizar. O sea, logra hacer cosas en un tiempo récord, con poca gente y en forma más económica. ¿Mataron el encofrado? Bueno, es una buena pregunta. Sí, no se lo logró matar, pero por lo menos tiene un sustituto. Sí, claro. Lo que pasa es que, como todo en la guerra, estamos hablando 70 años del origen de esto, eran de mala calidad. Pero con el tiempo se fue mejorando muchísimo la calidad, y empezaron a aparecer todos los atributos y se fueron minimizando los problemas que tenía. Y así se desarrollaron los hormigones, los moldes donde se trabaja, donde se conforman las piezas, los vibrados, el curado del hormigón, etcétera, etcétera, optimización de hierros, pretensados, que después capaz más tarde podemos profundizar. Y se llegó, en definitiva, a un producto que es un producto que optimiza todos los aspectos de la construcción. Como te dije, esos atributos, además, lo que son piezas más sustentables, piezas de alta calidad, la seguridad industrial y la seguridad posterior de las obras. Y bueno, eso nos llevó a nosotros, me llevó a mí, después que descubrí eso, que es una historia larga, también cómo lo logré, muy linda de
de hacerlo cuando no había internet, viajar con el Eso, consulado. cuando decís larga, ¿que te llevó años, tiempo o meses? Y me llevó años. Primero, conformar, descubrir la tecnología. Perdón, Sí. vamos primero. Sí. Yo cuando empecé con esto, primero contraté una empresa argentina para hacer mis propios proyectos, después decidí irme de Brané y trabajar como ingeniero independiente. Ajá. Una empresa argentina que hacía esto en Córdoba, que hoy son competencia nuestra. Ya con la idea de empezar a ofrecer los servicios a Con la otros. idea de servicios, traje con ellos, después no nos llevamos con ellos y decidí traerlo de Italia y me fui y traje la tecnología de Italia directamente. Conocí allá porque los alemanes eran muy caros, los italianos en aquella época, en el buen sentido, le copiaban a los alemanes y lograban cosas más baratas. Claro. Como después pasó con los japoneses, después con los chinos, más hasta que van evolucionando en su tecnología. Claro. Y bueno, conocí allá a una gente, una empresa italiana que decidió asociarse en esto y brindarnos la tecnología y participar en el emprendimiento aquí. Estamos Después, hablando del 95. Del 95. 95, ahí antes, va. porque sí, cuando empezó, 95, 96. ¿No era un riesgo? Era un riesgo. Y en aquella época había que juntar 3 millones de dólares. En aquella época, yo tenía un buen trabajo como ingeniero, pero para mí es una historia linda porque junté 13 socios. Tuve que juntar para atomizar, para llegar a la mitad y conseguir la otra mitad con un crédito bancario y arrancar. Una odisea. Una odisea. Más odisea fue lo que vino después. ¿Sí? Año 97 y medio, casi 98, empezamos a producir y cuando precisás toda la fuerza como un avión que estaba despegando, 2001, vino 2002. la crisis. Empezó en 99, Sí, claro, efecto claro. Sí, caipirosca, tequila, etcétera. Hasta el 2002 sobreviviendo, porque fue eso. Eso fue duro. Fue durísimo, realmente durísimo. Digo, mucha tenacidad hay que tener, yo le digo a la gente joven ahora que no hay mejor escuela que haber pasado por una situación bien compleja para temblar el alma. Digo, ahí se mezclan varias cosas, no solo inteligencia o solvencia, van mucho con el interior de cada uno, ¿no? La dureza de espíritu, el no caerte. Exacto, el no... asumir riesgo, seguir apostando en ti. El no decaer, levantarse todos los días con un desafío nuevo en la puerta. Tremendo, fue tremendo. Fueron 5 años con hijas chicas, ¿no? Me da 4 hijas mujeres, una que está acá, y aquella época estamos hablando, eran todas chiquitas. Claro, pero entonces digo, a ver, el que lo ve de afuera, la primera parte, incertidumbre porque se está formando. La segunda parte, cuando la incertidumbre se empezaba a acabar, el dolor, porque era todos los días un drama nuevo. Exactamente. O sea que los primeros años fueron... Muy duros, muy duros. Además de que ser pionero en cualquier cosa, yo lo comparo siempre con el conquistador. El pionero, el que va abriendo el camino. Claro. Y es el que se encuentra con todos los desafíos. Es un terreno desconocido. Totalmente. En Uruguay, los premoldeados, por supuesto que teóricamente se conocían, pero no había experiencia, no había plantas aquí. La Universidad de la República, en la cual yo me recibí de ingeniero industrial, conocían los pretensados, pero muy poco. Se trabajaba con postensados, que es otra técnica más cara. Los prefabricados, no había fábricas, por ende ni siquiera se estudiaba tanto en facultad, o sea, no había una ingeniería de cálculo desarrollada en este tipo de tecnología y mucho menos una ingeniería de fabricación y de construcción. Por eso al principio tuvimos que traer la ingeniería desde Italia, después la trajimos de estudios de Córdoba, Argentina, que tenían más experiencia, hasta que logramos conformar nuestra propia ingeniería, nuestro departamento de ingeniería, que hoy tenemos, creo, los ingenieros más desarrollados en esta área, por la cantidad de cosas que han visto, son los ingenieros que participan en nuestra propia empresa, estructuralistas, ¿no? Sí. Pero fue todo abrir la brecha, ¿no? Y encontrar los desafíos y superar desafíos. Como hablábamos hoy de los camiones. Ya vamos a volver. Sí. ¿De qué origen es el apellido Smith? Es alemán.
O sea, mi padre... Por eso alguna cercanía con Alemania ya tenía. Sí, tenía, sí, claro. ¿Tu padre qué? Mi padre era alemán. Ajá. Directamente. ¿Y se había venido para acá? Él vino acá con 7 años. Con la ola... O sea, el cuarto hijo de un matrimonio. O sea, vino mi abuelo con sus 4 hijos, era el más chico de todos. Ellos vinieron, papá llegó acá en 1929, cuando la crisis europea... es una historia, si nos vamos para llegar, es una historia riquísima. No, pero todo tiene que ver con todo, como se dice por ahí, pero es verdad. Larguísima. O sea, mi abuelo había estado primero, eran los alemanes de la familia de él que habían ido a Rusia, lo que hoy es Rumania, pero Besarabia en Rusia, la zarina Caterina, que era alemana, casada con Nicolás, el zar Nicolás, trajo alemanes para que levanten la agricultura y la ganadería en Rusia, y la familia de mi abuelo fue para allá, se criaron allá y les iba bárbaro, llevaron el primer ganado holando a Rusia, lo llevaron ellos, y en la revolución bolchevique en 1917 les quitaron todo y se volvieron a Alemania casi con una mano adelante y otra atrás, arrancaron de vuelta y en el 29 se volvió a quedar con la crisis. Mirá. Y tenía 58 años mi abuelo con 4 hijos chicos, y en ese momento Uruguay estaba en la gloria. Claro. Y decidió venirse sin saber español. Ni saber nada de Uruguay. Sin saber nada de Uruguay. El tipo, eso se sabía que vos decís, no puede ser. Los inmigrantes, ¿no? Eres de los inmigrantes. Claro, en general, pero, ¿no? los genes se transmiten y también a veces hacen a la carrocería que uno tiene y a la forma que tiene de encarar las cosas. Imagínate, yo digo el riesgo que tomé yo. Imagínate el riesgo que tomó mi abuelo. Sí, claro. Una locura. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y volvemos y arrancamos de nuevo con el proceso que me estabas contando, porque ya quiero saber, si te acordás, a quién le vendiste por primera vez una pieza hecha por Smith. Sí, claro que sí. Bien amigos, continuamos en Transporte al Día, ingresamos en nuestro segundo bloque, la charla con Óscar Smith, director de esta empresa que hace hormigón armado. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo siguió esto? Porque justo lo atravesaron algunas crisis, ¿no? Primero la incertidumbre del futuro, después atravesar la crisis, ¿y esto cómo sigue? Y esta es su respuesta. Bueno, a partir del año 2003, con el crecimiento de Uruguay, sobre todo empezó a crecer el sector exportador de una forma muy importante. Me refiero, bueno, curtiembres, frigoríficos, el tema logístico. Y nosotros, de los orígenes, con esta empresa italiana que te conté antes, ellos eran especializados en galpones en Italia, de la zona de Torino y Milán. Era la zona de mayor prefabricado de Italia. Y entonces arrancamos con eso. Éramos casi monoproducto al principio, galpones. Y bueno, vendimos una cantidad. Realmente fue un crecimiento muy importante a partir, te digo, del 2003 hasta que en el año 2005, ahí estamos... En esa época aumentaba también, uno veía, la logística, ¿no? Obvio. Alrededor de Montevideo. Bueno, empezó todo a moverse y particularmente en el año 2005 llegó la primera obra muy importante para Uruguay, que fue Botnia, ex Botnia, hoy UPM1, exacto. La primera planta de celulosa. Me acuerdo que era la inversión más grande, increíble. Era. Y bueno, en ese momento estaban los puentes cerrados con Argentina. Sí, por aquel problema que teníamos. Por el problema que teníamos. Y entonces la capacidad para hacer ese monstruo, que esas empresas ya venían con cabeza a Europa, ya utilizaban los prefabricados, que acá todavía era incipiente. Y entonces nos buscaron, nos hicieron una auditoría. Nuestra fábrica era chiquita en aquella época. Tuve charlas con los finlandeses espectaculares,
cómo me decían, pero ¿cómo vas a hacer con esta fábrica? Y yo les decía mis proyectos, cómo podía encarar lo que me estaban precisando. Y en definitiva decidieron hacer 50% de una planta argentina que se instalaba en Fraiventos, porque no podían traer los puentes, y el otro 50% lo llevábamos nosotros desde Montevideo allá. Total, un desafío gigantesco desde el punto de vista de la logística nuestra, llevar piezas de 30 metros, de 30 toneladas, 40 toneladas. Fue increíble. Con medios de transporte que capaz que no había. No había, directamente, no había medios para eso. Tuvimos que nosotros diseñar los propios camiones. Se llaman camiones, hoy son extensibles que se abren. Nosotros en aquel momento los cortamos, le poníamos una pieza en el medio y los tirábamos. Y a veces, como no teníamos el radio de giro, cuando llegamos a un cruce lo levantábamos de atrás con una grúa y lo acomodábamos en la ruta para encaminarlo y que siguiera. No, una locura. Miramos hoy para atrás. No, sí. Una locura. Pero bueno. Entonces... El balance fue positivo. El balance fue recontra positivo. Bien. Salimos muy bien. Fuimos de las 8 empresas que ingresaron por primera vez a la planta de Botnia, era que era con Fraiventos, y fuimos de las últimas que nos fuimos. Hicimos 18 contratos ahí adentro que fuimos haciendo, o sea que muy bien. Después participamos en la segunda planta de celulosa y en la tercera. Años venideros, seguimos participando y una cantidad de obras más. Pero lo que te digo, Fernando, hasta el año 2005 yo creo que ahí ya nos encaminamos muy bien. Ya se ponían los pantalones largos. Nos poníamos pantalones largos, pero sobre todo todavía estábamos con el tema infraestructura, galpones, logística, grandes, o sea, shoppings, estacionamientos, parking para shoppings, etcétera. Recién ahí que arranca otro momento Uruguay, hacia el año 2009, 2010, estuvo por ahí, no me acuerdo exacto las fechas, la crisis financiera internacional. Si bien a nosotros no nos pegó tanto, la industria exportadora no invirtió más, se quedó con lo que tenía. Nosotros habíamos hecho una inversión grande en otra planta, teníamos contratos y los clientes dijeron, no los vamos a hacer. No les podía decir nada, porque eran clientes míos excelentes que venían repitiendo y era una realidad. Si no podían, no podían. De vuelta fue un bajón y lo que hicimos ahí, yo no cuento lo malo, siempre trato de mirar lo bueno, eso nos ayudó a desarrollar otras áreas. En ese momento empezamos a desarrollar las viviendas. Viviendas sociales, al principio lo que podría ser multiplicativo o que se podía multiplicar. O sea, lo importante de esto es tratar de hacer piezas que se repitan y en mucha cantidad. Y entonces, ahí yo no tengo los años exactos ahora, pero más o menos, otro hito importante fue el temporal, el huracán de Dolores. Dolores. De Dolores. Más acá. Más acá. Sí. Que ahí el Comité Nacional de Emergencia nos contrató directamente por la velocidad de reconstrucción. Y ahí nosotros hicimos las casas, porque no era hacer casas nuevas. Las casas que el huracán, viste, que hace así y va dejando la ciudad, pero va rompiendo casas, destruyendo casas. Entonces lo que nos pidieron es que reconstruyéramos esas casas. Y la gente estaba en carpas, o sea que era urgente. Y bueno, y reconstruimos las casas, que tenemos unos videos de la velocidad, casas completas de estructuras de hormigón de 2 dormitorios, o sea, living, comedor, baño, cocina y 2 dormitorios. En 90 días hicimos 30 casas, completas, Fernando. De promedios cada 3 días una casa. Ese fue un hito fantástico para nosotros, además del orgullo y, ¿cómo te puedo decir? La satisfacción de poder haber ayudado a esa gente, más allá de la obra. O sea que un éxito desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial. Exactamente. Y bueno, eso fue un antes y después, porque ahí empezamos a trabajar en todo otro campo que es la vivienda, que es otro rubro hasta que se desarrolló y se generó una división nueva de la empresa que es Schmidt Haus. Haus, que está escrito en alemán, por eso es H-A-U-S, y no como muchos dicen. Como inglés. Le a mí me llamó la atención cuando vi eso. Le erraste en el nombre. Y
Y bueno, a partir de ahí, bueno, hicimos de todo, desde casas en José Ignacio, de 1000 metros cuadrados y de un nivel alto, hasta viviendas de realojos, siempre con la velocidad, edificios en altura, el primer edificio sin columnas ni vigas de Montevideo, totalmente prefabricado, son paneles, muros portantes verticales premoldeados y losas. Desarrollamos un sistema que te permite no tener vigas, poner ventanas de piso a techo, en fin, que permite todas las cosas. ¿Cuándo anexan el laburo de las infraestructuras, puentes, viaductos y todo eso? ¿O como consecuencia de qué lo anexan? Eso empezamos también en otros bajones, tratando siempre de acomodar el cuerpo a lo que somos en Uruguay. Te hago un pequeño paréntesis. En el mundo, las empresas de estructuras de hormigón premoldeado están especializadas. O hacen galpones, o hacen vigas para puentes, o hacen casas, o hacen piezas más chicas, o muros algunos, o columnas de alumbrado. Es Uruguay que tenemos que ir a la acomodando el cuerpo a la uruguaya. Y bueno, nosotros somos una empresa que cuando vienen, son amigos hoy, pero fabricantes de máquinas del mundo que nos conocen, les compramos, dicen, ustedes son un ejemplo único que hacen de todo. Les podemos vender todas las líneas de fabricar viviendas, fabricar vigas, fabricar infraestructura, etc. Por un lado eso. Por otro lado, nuestra vocación de innovar, por algo que se llama pasión por innovar, es nuestro eslogan. Y realmente desde los orígenes, que te conté la historia, siempre estamos innovando porque nos gusta. En donde hay desafíos que otros no quieren agarrar, allí está Smith. Ahí nos encanta, es donde nos sentimos cómodos, es como un placer. Que no me quiero olvidar de un ejemplo que es el nuevo edificio de San Rafael, la sustitución de la obra del Cipriani. Del viejo al nuevo. Del viejo al nuevo. Hicimos una obra ahí que es tremenda. Cuando tú me digas, pues te lo comento porque... Vamos a los próximos 2 bloques, vamos a hablar específicamente del trabajo que están haciendo. Genial, perfecto. Y de cómo se hace. Porque yo venía entrando a la obra y vi una estructura de hormigón enormemente gruesa y potente, pero lo que más me llamó la atención fue el largo. Yo dije, esto en algún momento debe ser trasladado a algún lugar, porque no creo que lo hagan para tenerlo acá de muestra. Entonces eso me asombró. Y sí que se hace, y sí que se traslada, y sí que tiene un objetivo. Entonces de todo eso vamos a hablar en los próximos 2 bloques. Buenísimo. Pero redondemos ahora, para empezar a hacer cosas de infraestructura. ¿Tienen que traer maquinaria nueva? ¿Tienen que importar cosas diferentes? Ya trajimos, o sea, hicimos una inversión muy importante para Uruguay, y una fábrica nueva. Decidimos hacer una fábrica nueva y mudarnos, una por lo que acabás de hablar tú, por la logística. Estábamos en Servando Gómez, que nos hacía difícil salir de adentro de la ciudad con esas piezas gigantescas. Acá estamos en el corredor de la 101 y conectamos con todos lados. Y por otro lado, la fábrica nueva es porque el layout, hicimos un layout que pueda absorber la nueva tecnología, las líneas de producción de última generación, para poder optimizar el negocio al máximo. No sé, cuando tú me digas... No. Vamos a hacer una nueva pausa. Perfecto. Y en el próximo bloque hablamos de cómo se hace todo esto, de las ventajas que tiene. Y después en el último bloque, Oscar, yo quiero plantarme, porque se está hablando mucho a nivel general de nueva infraestructura para el transporte, de un plan que va a modificar el transporte metropolitano, Montevideo, Canelones, San José. Supongo que todo eso necesitará infraestructura y supongo que ustedes ya la tienen. Y además quiero que tú lo digas, no yo, las ventajas que tiene este tipo de material. Perfecto. Comparado con la vieja escuela de la construcción, ¿no? Que eran maderas, encofrados, hierro, vigas, qué sé yo, todas esas cosas. Ahí está la clave. Y claro, calculo yo que esa debe ser una de las grandes diferencias. Hacemos la pausa y en instantes seguimos.
Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Ingresamos en el tercer bloque de charla con Óscar Smith, el director de esta empresa de cemento prearmado, prefabricado, premoldeado, como ustedes prefieran. Le preguntamos qué es, qué ventajas representa, de qué tipo, eficacia, limpieza, rapidez. Esta es su respuesta. Bueno, como dice el nombre, premoldeado o prefabricado, a veces se entiende más fácilmente, es que nosotros, cuando tenemos un proyecto, imagínate una casa. Esa casa está conformada por 10 paredes y un techo. Nosotros se despieza primero, o sea, se separan esas paredes en un proyecto, como un rompecabezas, como un Lego. Hacemos las paredes, hacemos el techo, se hace una logística de fabricación y se fabrican, vale la redundancia, cada pieza por separado, numeradas en el orden que van a llevar, y cuando está todo pronto y acopiado en planta, se lleva a obra y con una grúa, con camiones primero y una grúa, se coloca en el lugar. Eso permite muchas cosas. En primer lugar, es que mientras que se está haciendo el movimiento de suelos y las fundaciones, si lo hubiese, nosotros estamos prefabricando. Al mismo tiempo. Entonces rompemos el mito. Imagínate un edificio que tú tenés que hacer la losa del primer piso para poder comenzar la segunda. Seguro. Nosotros prefabricamos todo acá en piezas individuales. Cuando está pronto el suelo, vamos y montamos a una velocidad realmente increíble, pues son piezas muy grandes. Y podemos montar esas casas de Dolores, que era una casa de 50 metros cuadrados, la montamos en un día. En un día conformábamos todas las paredes y el techo, y en los días siguientes los revestimientos, aislaciones, sanitaria, etc. En aquella época. Hoy las piezas salen con todo el equipo de cañería, de sanitaria, todo incorporado a las piezas, hasta las ventanas, y pueden ir con el vidrio y las puertas puestas, y los baños prontos. O sea que llevamos todo, casi que no tiene que haber mano de obra en la obra. El clima, la lluvia no molesta. No afecta. Y toda la logística y mugre en la obra y servicios, etc. La limpieza debe ser. La limpieza es el día y la noche. Muy alta. O sea que, primero que el producto se gana muchísimo tiempo, que el tiempo es plata. O sea, hasta tiempos de vigilancia, tiempos de supervisión, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad de controlar en nuestra planta, tenemos un laboratorio propio, trabajamos dentro de lo que son las normas ISO 9000. Cada una de esas piezas tiene un chequeo de lo que es las dimensiones del molde, o sea, de la pieza, de las armaduras que van adentro, del hormigón que se cuela, se sacan probetas, o sea, cada proceso tiene una trazabilidad constante y cada pieza sale una placa, se le pone un QR y se puede leer absolutamente todo lo que fueron los responsables que fueron chequeando cada pieza. Eso también es una mejora porque estando en obra se dificulta mucho la gente que está en obra tener toda esa infraestructura. Claro. Nosotros lo podemos hacer porque de alguna forma dividimos, entre comillas, esa capacidad instalada entre 10, 15 obras que fabricamos simultáneamente. Claro. O sea, estamos haciendo piezas en diferentes líneas de diferentes tipos. Un puente, piezas para un puerto, un estadio, viviendas, un edificio, todo al mismo tiempo es una logística. Se producen las piezas, luego van al acopio con una programación determinada y luego se van a las diferentes obras. Pero entonces, no sé si fui claro. Sí, eso es clarísimo. Eso es el prefabricado. Contame, porque tenemos imágenes, ¿qué son esas cosas que estamos viendo ahí que son como unas mesas amarillas que están como levantadas? ¿Qué es eso? Eso es un sistema de producción de paneles. Las placas de viviendas son como placas, o sea, es como si tuviéramos una mesa, es algo de poca altura y muy extendida. Entonces, esa es una mesa tiene 5 metros por 60 metros de largo, y arriba de ella se pueden aplicar muchas de estas piezas que estamos fabricando, con su contorno, o sea, se dibuja lo que es las paredes, las puertas, las ventanas, etc. Antes eso se hacía midiendo con escuadras, etc. Claro. Hoy esto es una tecnología láser, tenemos proyectores láser a nivel del techo, que de las computadoras de los arquitectos nuestros y del departamento de ingeniería va directamente, esos láser se proyectan en la mesa, y los operadores que antes soldaban los paneles hoy ponen laterales con imanes que se agarran a la mesa,
para que no se afecte, y no tienen cero error, porque lo apoyan directamente en ese láser. Es como hablar en chino. Lo que me pregunto ¿es tecnología de ultimísima generación? Es tecnología de última generación. Realmente salió al mercado en el último año, según lo que nos dijeron los alemanes que la instalaron, que ellos, por lo que tienen, no tienen conciencia que en Sudamérica hay otra de estas instaladas. No lo sé, pero es lo que nos dijeron. O sea, en Uruguay sí que no lo hay. Y bueno, estamos para todo lo que es viviendas. Hicimos esta inversión muy fuerte y está preparada incluso para un paso siguiente, es la robotización. O sea, directamente esto puede llevar a un robot que esos laterales imantados los agarra al brazo, como tiene georreferenciamiento y de la misma proyección que va, coloca y los clava los imanes y lo trabaja solos. Y ¿eso permite ahorrar mucho tiempo, calculo? ¿O también costos? Eso puede hacer trabajar 24/7. Ajá, claro. Todos los días, o sea, los robots no paran. Y eso nos permite dar una escala de fabricación. Los programas de trabajo del Ministerio de Viviendas justamente tiene un tema de escala. O sea, esto baja los costos, aumenta la calidad y aumenta la productividad. Al aumentar la productividad podés bajar los costos, pero garantizás hacer. Nosotros vamos a hacer hoy 1000 viviendas por año de 50, 60 metros sin ningún tipo de problemas. Y aumentar que eso, los programas de viviendas que están hablando, por ejemplo, que lo están hablando diferentes empresas que están concientizadas, dice, tenemos que ir a sistemas industrializados. Bueno, nosotros ya lo tenemos. Es uno de los sistemas que hay, puede haber otros, pero es un sistema que realmente combina todo. Incluso que a veces nos ponen un pecado original de la huella de carbono, de los hormigones y aceros, nosotros optimizamos tanto la cantidad de hormigón y de acero por nuestro sistema, que también estamos reduciendo al mínimo esa huella original, pero lo mejoramos con creces porque logramos un producto con una aislación térmica que va a optimizar el uso de la energía, e inclusive los asoleamientos, etcétera. O sea, conforma un producto final que no solo que no ataca al medio ambiente, sino que lo defiende por todo lo que te dije, sino que además para las inversiones del Estado es un sistema que dura añares. El hormigón es el material más noble, no requiere mantenimiento. Para sectores sociales que muchas veces, lamentablemente, eso tiene que cambiar, no tienen la cultura del mantenimiento de una casa, de otros materiales, en este caso no lo necesitan porque el hormigón no lo rompe nadie. Decías que el puente que está frente al aeropuerto Carrasco es una obra de ustedes. Esa obra sí, es una obra en la cual participamos, o sea, todas las vigas de la superestructura de ese puente, que las vigas de 30 y pico de metros, donde pasa la rotonda por debajo, son todas nuestras y montadas por nosotros. ¿Sí? No para, ¿no? Esto de fabricar y hacer, no paran. Esto no para, nosotros estamos, por suerte, con mucho crecimiento, con todos los sectores que tenemos. Estamos y venimos apostando al Uruguay, ¿no? Acá vamos a hacer una inversión muy fuerte, fuerte. Tenemos acá 12.000 metros cuadrados construidos de fábrica en 40.000 metros cuadrados de terreno para poder seguir creciendo y con una intención de seguir innovando. Ya estamos pensando inversiones para el año que viene en seguir optimizando lo que son los camiones mixer, eliminarlos para tener todo eléctrico y bajar lo que es los grados de contaminación al mínimo. Recuperamos ya las aguas de los hormigones, tenemos sistemas de recuperación y reciclaje del agua, filtros, en aquellos silos que se ven allá atrás tuyo, hay filtros electrostáticos para no tener emisión de polvos de cemento a la atmósfera. O sea que el tema de sustentabilidad y medio ambiente para nosotros es un tema muy preciado. Ya están trabajando con algunas empresas de transporte, de una u otra manera, ¿verdad, Oscar? Estamos trabajando... Más allá de que yo quiero hablar de ese tema ahora en el último bloque. Perfecto. Pero estamos trabajando, particularmente, no sé si se puede nombrar a una empresa en particular. Sí, señor. Hemos trabajado con Kutza, hicimos 4 proyectos con ellos. Primero los talleres de mantenimiento, son estructuras premoldeadas en José Pedro Varela. Después hicimos el
Club Social y Deportivo, primera etapa. Una cosa hermosa que está por Es toda premoldeada. Valle y José Pedro Varela. Y después Fabián Cancela, el arquitecto, nos vino con una idea de ampliarlo, pero habría que ampliar sin que se deje de utilizar el club. Sí, sí. Hicimos una obra de ingeniería increíble, lo hicimos por arriba del club existente, sin lo seguimos muy de cerca. De arriba del club, una estructura que tenía que aguantar toda la parte de arriba, pilares separados, en la cual, bueno, Fabián y el equipo de él tuvieron que hacer la arquitectura para poder salvar eso, pero fue una obra de la que nos sentimos muy orgullosos. Juan Salgado en su discurso nos felicitó y aparte que quedó precioso el diseño, sí, sí, ¿no? Eso es obra del arquitecto, no nuestra, pero quedó muy lindo. Y ahora últimamente hicimos todo el acondicionamiento para los cargadores eléctricos y para poder evacuar todas las aguas pluviales que tiene ese terreno en Pantaleón Pérez. Hicimos una obra como unas grandes piscinas perimetrales tapadas para soportar todos los cargadores eléctricos. O sea que, hacemos la última pausa y en el último bloque vamos a hablar de lo que podía eventualmente ser una conjunción entre lo que se viene en materia de transporte y la empresa de ustedes. Encantado. Ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Seguimos charlando con Óscar Smith, director de esta empresa que hace hormigón prearmado. Ustedes recuerdan, saben que hace poco tiempo, una vez instalado este nuevo gobierno, uno de los proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue modificar el sistema de transporte metropolitano, San José, Canelones, Montevideo. Cada vez que uno piensa en transporte, ¿por dónde circula? Por la carretera, por hormigón. Entonces la pregunta es, con este nuevo plan de transporte metropolitano, se necesita una enorme cantidad de modificaciones de infraestructura. ¿Cómo está preparada esta empresa? ¿Qué expectativas tiene? Me acuerdo que le preguntamos si estaba como en el truco, orejeando cómo viene la mano. Esta fue su respuesta. En realidad, más que eso. Buena parte de la inversión que acabamos de hacer está orientada a eso. Realmente el gobierno anterior, que hizo muchos metros cuadrados de carreteras, nosotros lo que vimos es que dijimos, están las carreteras hechas, un buen confort, pero todo se tranca en los cruces a nivel. Básicamente lo resolvieron con rotondas o semáforos. Entonces tú puedes venir en una avenida doble preciosa, pero todo se tranca en los diferentes semáforos. Para lo que se empezaron a hacer tímidamente intercambiadores. Nosotros lo que vimos es que va a haber el nuevo periodo de gobierno, el asfalto ya está, hay que hacer intercambiadores y nos preparamos para eso. Compramos un banco de 1000 toneladas de capacidad de pretensado, es una cifra que para el público en general capaz que no lo entiende, pero eso nos permite hacer igual vigas. Asusta un poco. Asombra. Sí, asombra. Es todo un tema de tecnología, del uso del acero y optimización del hierro en la obra, del hormigón armado. Pero eso nos permite, para que lo entiendan, hacer vigas hasta de 45 metros de longitud en premoldeado, en hormigón. Imagínate, 45 metros te permite hacer una rotonda y hacer muchos pasajes porque no tenés columnas, o sea, tenés un espacio muy grande. Claro. Eso, y a su vez otra componente que son piezas para túneles, que son, o sea, los pasajes a nivel se hacen o sobre nivel, puentes, o bajo nivel, túneles. Tipo trinchera. Tipo trinchera. Para eso, si bien en esto venimos trabajando hace mucho tiempo, que hicimos todo el saneamiento de pluviales de la ciudad de la costa, por ejemplo, para los dos desarrollos que hubo, los hicimos nosotros con piezas de hormigón premoldeado, o sea, tenemos experiencia, pero hoy nos equipamos para hacer túneles de gran porte, como se utiliza en el mundo. Y eso realmente nosotros, como tú bien dijiste, más que orejeando, lo estamos ofreciendo al Estado y a la comunidad y a las intendencias, porque es lo que, para mi gusto, viabiliza la posibilidad de las obras subterráneas que necesita Montevideo y el área metropolitana. Es lo que le da agilidad.
es lo que le da agilidad. O sea, podemos tener diferentes tecnologías de transporte. O sea, se verá cuál es la mejor o varias de ellas se van a utilizar. Pero todas, si pasan a nivel, van a trancar. O sea que van a tener que haber este tipo de soluciones. Vimos un video cuando nos preparábamos para hacer esta charla donde en pocas horas se hacía una gran obra de infraestructura de este tipo, es decir, con un paso por debajo. ¿Ya se puede hacer acá también? Uno ve videos de otro lado del mundo y dice, che, qué rápido que hacen esto. ¿Ya se puede hacer acá también? Sí, sí, lo podemos hacer, salvando la distancia, en el sentido de que pueden ser horas, pero acabas de horas, días, podrían ser horas, porque el misterio está que nosotros prefabricamos todo. Está todo pronto, lo hacemos un mes, 2 meses antes, pero cuando se abre la obra, acá de vuelta, abren la obra y ahí empiezan a colocar hierro, doblar las varillas, tirar el hormigón. Nosotros se abre, es una tecnología que se llama cut and cover, en inglés, corto y cubro. Corto, vengo las piezas que están ahí al lado prontitas, ya las llevé antes, las pongo y vuelvo a tapar y doy tránsito. Entonces, en 18 de julio, que se habla ahora de hacerlo subterráneo, y sí, se puede hacer porque cortamos 100 metros. Yo estoy hablando ahora a título muy simplificado esto, capaz que me ve alguien y dice, qué optimista, sí. Pero es una realidad salvando la distancia. Se puede abrir una cuadra, o sea, se afecta en poco tiempo, pocos días, diría yo, podemos abrir, tapar, y el círculo, la circulación de ómnibus se va por los costados, sigue por 18 de julio, y a las pocas semanas tapamos, damos curso y abrimos la siguiente. De forma de que los comerciantes, que es el gran miedo, que se funden, porque no pueden estar un mes cerrados, pero sí pueden estar días cerrados. Todo el tráfico es una ingeniería de tránsito muy importante que hay que hacer. No es que esto sea fácil. Lo que decimos es que es viable. La tecnología la tenemos acá, está acá, no hay que importarla, ya lo podemos hacer. De hecho, estamos trabajando muy fuertemente, también con el Ministerio de Transporte, validando nuestra ingeniería, nuestras piezas, que lo están analizando. Y bueno, estamos apostando muy fuertemente a eso. Estamos convencidos que por ahí va el juego, en este sentido. Y bueno, esperemos, vamos a seguir trabajando en esto. Hoy lo dijiste como al pasar, esto arranca con tu abuelo y ahora sigue con tus hijas, dijiste, ¿no? ¿Cómo se involucra la familia en esto? Que decirlo es muy fácil, es muy sencillo hablarlo en una mesa, pero no debe ser fácil cada una de las decisiones, porque cuando tú decís importamos, trajimos, invertimos, claro, pero tiene que tener un retorno. Para que ese retorno esté, tiene que darse un montón de factores. ¿Cómo es el día a día ese? La historia en realidad, si bien es muy linda y yo la pongo en nombre propio, con estos años se fue conformando un equipo técnico muy importante, a todo nivel, a nivel de ingenieros, arquitectos, como a nivel de los operadores de planta. Son gente que tiene 15 años, casi no tenemos rotación. La gente aquí se queda y aprende. Nosotros muchas veces nos preguntan, ¿y vas a dar más trabajo? ¿Vas a dar más trabajo? No sé si vamos a dar tanto más trabajo, pero sí a la gente nuestra le estamos mejorando su calidad de trabajo, se están desarrollando profesionalmente. De manejar una pala hace años, hoy manejan un joystick o una tablet y se comanda todo electrónicamente. Vienen evolucionando con nosotros. Por supuesto va entrando gente nueva, hay gente joven, ingenieros que ya se están formando con toda la tecnología. Dentro de ese esquema de una gran estructura gerencial, yo estoy más pensando y desarrollando, pero en la salida de esto, hay un equipo técnico muy fuerte de todo punto de vista, desde la gestión de personas hasta ingeniería, hasta tema marketing, comunicación. Y bueno, dentro de ese esquema, mis hijas han estado, a nadie le dije que tenés que estar. Cada una eligió lo que fuere, unas para el lado del marketing, otras para el lado del diseño, otra más chiquita está en arquitectura y en eso.
Y bueno, lentamente cuando ven se van arrimando y están trabajando con esos equipos gerenciales, se están incorporándose a los equipos, trabajando en las diferentes áreas y para mí es un orgullo y un placer poder trabajar con ellas. En la continuidad. En la continuidad. Vamos a ver, cuando no quiera qué van a hacer, no tengo ni idea cuando se llegue, pero nada. La expectativa está y es cierta. La expectativa, están muy contentas trabajando, yo lo noto así, muy entusiasmadas. Pero sobre todo lo que cuenta acá es el equipo técnico y profesional en todos los niveles de la empresa, ¿no? ¿Y qué dice, ya redondeando, Oscar, qué dice tu olfato del futuro de la empresa? En el horizonte cercano y lejano. Yo digo una cosa media en chiste, pero media en serio. Yo, si tú vas a un restaurante, para empezar tenés buen lugar de parking, llegás, te atienden bien, comes bien y barato, vas a seguir yendo. Sí. Bueno, nosotros lo que buscamos es eso, dar confianza a nuestros clientes, dar un buen producto en tiempo, en forma y en precio. Y si hacemos eso, no sé qué tendría que pasar para que no nos sigan. Nuestros clientes son de una vida, repiten, venían haciéndolo y cada vez los cuidamos más. Por supuesto y bienvenida sea toda la competencia de nuevos sistemas constructivos. Estamos convencidos del nuestro, pero no únicos. No podríamos abarcar nosotros solos todo lo que hay. Pero el mercado que yo veo potencial es muy importante. Si hacemos bien las cosas, como pretendemos hacerlas, vamos a seguir trabajando y volcando nuestros productos al mercado. ¿Cómo se van enterando de las nuevas tecnologías, de los nuevos desafíos, de los nuevos mercados? ¿Internet? Bueno, a diferencia de hace 30 años, hoy Internet. Nos permite, hay gente nuestra que está constantemente mirando nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos. Un tema que estamos incorporando ahora en todos los sectores de la empresa es la inteligencia artificial, que va de todo. Eso sí, es abarcativo, va desde el departamento comercial, administración, con sistemas ERP, lo que fuere, pero sobre todo tecnologías PIM y inteligencia artificial, trabajando lo que te hablaba, la robotización, que lleguen todas las piezas con trazabilidad, con calidad, mínimo costo, con una logística implementada con inteligencia artificial para optimizarla. Y bueno, no se puede parar. La tecnología hoy es un tsunami. Claro. Digo, que hay que poder abarcarlo y estamos en eso. Son equipos, ¿no? No lo puede hacer una persona. No, claro. Es un equipo. Lo que vamos a hacer es fortalecer, formar, que la gente esté entusiasmada y volcando ideas constantemente. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. La invitación es como siempre para el próximo lunes a esta misma hora y en este mismo canal amigo, el canal amigo de BTV. Gracias por la atención de esta semana y los esperamos en la próxima.